Creo que fue por ahí del 2015 cuando empecé a escuchar acerca de las criptomonedas. Literal, un conocido de ese tiempo comenzó a postear muchas cosas en Facebook acerca de cómo iba a ser el dinero del futuro y cómo todo estaba a punto de cambiar, y por el momento no lo escuché. En ese tiempo el Bitcoin estaba alrededor de los $250. No era muy común escuchar acerca del tema y mucho menos la gente sabía que era un NFT o las finanzas descentralizadas, y mucho menos que el precio tanto de Bitcoin como de Ether iban a subir tanto. Así que me quedé en eso, no investigué ni me puse a preguntar ni a esta persona ni a San Google. Y ahí es donde llega la primera cosa que quiero compartirte, y es: confía en las ideas y en los proyectos de la gente siempre y cuando hagas una investigación algo profunda. Y después vino el bendito 2017, donde todo empezó a ser una locura, tanto que incluso ya hubo más cobertura en los medios, la gente estaba metiendo sus ahorros, plataformas como Bitso estaban teniendo un fuerte empuje, y fue cuando ya todo se empezó a preguntar qué está pasando. Por esos momentos estaba trabajando con un muy buen amigo al que también le empezaron a interesar las criptomonedas, y nos pusimos a investigar más acerca de ellas. Por primera vez nos pusimos a ver qué era el blockchain, qué eran los tokens, las cadenas y los contratos inteligentes, y obviamente no entendimos. Pero eso no nos detuvo a seguir preguntando. Incluso contactamos a unos expertos que vinieron a platicarnos de una nueva moneda que iban a lanzar y que iba a ser el próximo Bitcoin, y al final, después de todos estos años, esa moneda nunca llegó a la luz, y los que tampoco vieron la luz con su dinero fueron los que invirtieron en etapas tempranas de la supuesta moneda. Por eso aquí les repito, antes de invertir, hagan una investigación más profunda y usen el sentido menos común de todos, o sea, el sentido común. Pero no todo fue dolores de cabeza y horas de investigación. Por aquel entonces no era un buen momento económico para mí, así que no podía costearme comprar un Bitcoin. Sin embargo, eso no me detuvo y me puse a abrir mi cuenta en Bitso, abrí la app y la segunda opción que vi más viable que tenía para invertir era Ether. La primera vez que le invertí a Ethereum costaba solo $35, lo equivalente en ese entonces a unos 600 pesos mexicanos. Así que me emocioné y agarré todos mis ahorros y le metí la grandiosa cantidad de 1,500 pesos, o su equivalente en dólares, $75. En cuestión de algunos días vi como el precio aumentaba cada vez más, pero como no sabía invertir en ese tipo de instrumentos y tampoco tenía un plan de inversión, terminé sacando el poco dinero que había invertido con una ganancia del 300%, porque necesitaba hacer algunos pagos. Obviamente ya te imaginarás mi sorpresa después de que vi cómo empezó a subir como espuma el costo de la moneda, así que en cuanto me pagaron un proyecto que estaba haciendo en ese momento, cabe resaltar que el dinero no era completamente mío, pues inteligentemente lo invertí y vi cómo bajaba el precio de la moneda lentamente en el 2018. Aquí es donde viene el punto 2 que les quiero compartir. Siempre ten una estrategia de entrada y de salida para tus inversiones. En este caso, la mejor estrategia de entrada era que no hubiera tenido que entrar en los máximos históricos del precio, sino haber esperado a que bajara y entonces sí invertir. En cuanto a las estrategias de salida, hubiera puesto un stop loss en caso de que mi estrategia fuera a corto plazo, y también haber puesto un límite hacia arriba o un take profit en caso de que siguiera subiendo el precio. Es como por ejemplo cuando vas al casino, sabes que tu estrategia de entrada es meterle $100 o 2,000 pesos, y al acabártelos pues te vas. Pero ¿qué pasa si empiezas a ganar? Llegas a duplicar o triplicar tu dinero y después empiezas a perder poco a poco hasta quedarte completamente en ceros. Aquí lo importante es decirte, en cuanto tenga esta ganancia o rendimiento, me voy a retirar. Y después puedes hacer otra estrategia. Obviamente, por no hacer las cosas de manera inteligente, perdí una parte de ese dinero y pues no me quedó nada en ese momento más que vender las monedas y retirarme. Pero aquí es donde viene lo importante e interesante para ti. Después de más errores y tonterías que hice con mis inversiones, lo único que me repetía en la cabeza era el hecho de que todo esto me estaba ayudando a tener más experiencia a la hora de tomar decisiones, sobre todo con algo tan volátil como son las criptomonedas. Entonces, entrando el 2020, ahorré e invertí en criptomonedas solamente una parte que estaba completamente dispuesto a perder y que sabía que no iba a necesitar para nada, y literal me olvidé de esa inversión durante casi todo el año. Para los que estuvieron todo el viendo otra vez cómo subían los precios como la espuma, para mi sorpresa a mediados de año vi cuánto se había triplicado mi dinero, y gracias a mi estrategia de salida de esa inversión decidí retirar la inversión inicial y dejar invertidos los rendimientos de las criptos, y por suerte todo siguió subiendo. Y así fue como llegó un buen día en el que un querido amigo me dijo algo que me dejó pensando muchísimo y me dice: oye Eric, invertir en criptos no tiene que ser tan complicado. Y fue cuando me enseñó una herramienta que hasta la fecha me ha dado durante ya varios meses el 10% de rendimiento mensual sobre mis monedas, y también quiero compartirte cómo hacerlo. Antes de pasar a la herramienta, quiero decirte dos cosas. La primera es que también es importante tener amigos que siempre estén en búsqueda de algo más y que no sean solamente para las fiestas o para los viajes,
sino también para aprender. Y la otra es que no te estoy diciendo que inviertas tu dinero ni que uses esta herramienta para hacerlo, solo quiero compartirte lo que a mí hasta ahora me ha servido. Muy bien, ya dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Si no tienes cuenta en Binance, primero es necesario que te vayas al primer link de la descripción para que hagas tu cuenta en Binance. Ese link te va a llevar a esta página donde solo necesitas meter tus datos y al crear tu cuenta tienes que poner la pieza que falta en la pantalla. Te va a llegar un código a tu correo, lo pones aquí y después te manda a esta pantalla. Después te vas al link de 3Comas que te dejo en la descripción y creas tu cuenta. Asegúrate de activar las autenticaciones por 2 factores para que sea más difícil entrar a tu cuenta y sea más fácil crear las APIs. Te regresas a Binance y le das en el panel izquierdo en ajustes, gestión de APIs. En esta pantalla le pones aquí 3Comas y después crear API. Pone los códigos de verificación. Una vez que esté creada, dale los permisos que necesita. Los que te aconsejo para empezar son estos dos. Si te fijas, esta API no está autorizada para sacar dinero de tu cuenta, solo para comprar y vender monedas dentro de Binance, lo cual pues da un poco más de seguridad. Copias el API key y lo pegas en 3Comas. Después copias el secret key y lo pones en 3Comas y le das guardar. Te vas a Marketplace y le das en bot gratuitos y le das en crear bot. Le pones nombre a tu bot, le das clic en Composite. BTC All para hacer trades con puros pares de Bitcoin. Max Active Deals en 5, la base en .0005, Target Profit de 5, Trailing 0.5% y lo demás lo dejas como está y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Espero que esta información te ayude y que puedas aprender de mis errores para que pues a ti no te pasen. Recuerda darle un mega like a este video y ya que estás por ahí suscríbete y dale click en la campana de notificaciones para que seas el primero y la primera en enterarte de esta información. Mi nombre es Eric y esto fue Ericardo Te Platica. Nos vemos en la siguiente.